Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Comenzamos esta tercera temporada con un filósofo increíble. Es un filósofo árabe que luego de Aristóteles se le llamó a este filósofo el segundo maestro. Fue considerado uno de los filósofos musulmanes más influyentes del Islam medieval, y de hecho el mundo árabe se veía con muchas complicaciones para explicar los fenómenos del universo sin dejar de lado el Islam, por lo que este filósofo llevó luz de conocimiento a su pueblo. Su influencia y pensamiento no solo abarcó la filosofía, sino que también otras áreas del entendimiento como la física, la química, la música, entre otras cosas. Por lo tanto, tenemos ante ustedes a Al-Farabi. Al-Farabi va a ser el primer filósofo con el que vamos a empezar esta tercera temporada. Y sin más dilación, sin más introducción, entonces, vamos allá. Bueno, su nombre completo es Abu Nasr Muhammad ibn al-Faraj al-Farabi. Nació el año 872 en Wasil, en el distrito de Farab, que sería la actual República de Uzbekistán, y murió en Damasco, Siria, en el año 950. Su lugar de nacimiento le da su nombre, pues al-Farabi significa, ¿no es cierto?, el Farabi. Aunque también debe decirse que su lugar de nacimiento aún es una discusión hasta el día de hoy, chicos. Era hijo de origen turco, de una familia noble, donde su padre fue un militar de la corte turca. Su padre era además persa y su madre era turca, y tuvieron una vida muy acomodada con su hijo. Con el tiempo, su padre lo llevó a Bagdad para que estudiara filosofía, gramática, matemáticas, música y ciencia, teniendo como maestro a Abu Bishr Mata ben Yunus. Su profesor también fue Bin Jailan, quien era un clérigo cristiano. Pasó la mayor parte de su vida en Bagdad, donde llegó a los 40 años de edad, y luego vivió en Alepo, enseñando y estudiando. Su fama se la ganó en los grandes debates, donde a la vez se ganó la confianza de todos los sabios. En Bagdad, al-Farabi se fue en busca de Abu Bishr, hijo de Jonás, para que con él pudiera aprender de lógica. Desde el comienzo, sus clases tuvieron algunas dificultades, ya que al-Farabi no manejaba muy bien la gramática. A causa de esto, Abu Bishr lo llevó con Abu Bakr Sirai, quien era el más famoso matemático de la época. Al-Farabi tenía una opinión muy mala del rey califa de la época, refiriéndose a él como incompetente. Por eso, Al-Farabi viajó a Damasco para reunirse con algún sabio que pudiera dirigir el Estado Islámico. Una vez que llegó, se entrevistó con Sadif ad-Daula al-Hamadani. Cuando llegó con todos los sabios que se encontraban empezaron a escribir todo lo que Al-Farabi decía. Al ver cuánta popularidad tenía el filósofo, Saif ad-Daula le preguntó si le gustaba la música, a lo que Al-Farabi respondió que sí, y de su bolsillo sacó las instrucciones y otras piezas para hacer un laúd, y tocó frente a todos el instrumento. De hecho, en esa ocasión, todos quedaron realmente asombrados con la destreza para tocar el laúd de este filósofo, ¿no? A pesar de que esta es la poca información que se tiene de su infancia, la verdad es que hasta los grandes expertos de su filosofía se debaten si verdaderamente esta fue la vida de Al-Farabi. A consecuencia de esto, muchos mitos se relataban de él, por ejemplo, que era capaz de hablar más de 70 idiomas. Debemos pensar que hasta incluso la causa de su muerte es considerada desconocida. Y esto, en general, chiquillos, lo que hemos hablado ahora ha sido la vida de Al-Farabi. Esa es la vida de Al-Farabi. Si usted ve alguna biografía, es más o menos lo mismo. No hay muchísima información que pudiéramos recabar.
Y lo mismo pasa con sus obras, ¿ah? Lo mismo pasa con sus obras, porque se sabe que tenía un montón de obras, pero en español y en inglés uno puede encontrar con mucha suerte, 7 obras, con mucha suerte. A mí, cuando yo tuve que investigar sobre Al-Farabi, me costó mucho encontrar sus obras, me costó muchísimo. Encontré, por supuesto, que las obras más destacadas, pero faltaron muchas, sobre todo la de música, porque les acabo de contar que Al-Farabi se distinguía por ser músico, por tocar el laúd y todo eso, y fíjense que no encontré ese tratado de música, nunca encontré aquel tratado de música, que lo tenía, o sea, está dicho en la biografía, pero bueno, nada que hacer. Esta información es tan antigua, chicos, que es difícil encontrar a veces las fuentes, ¿no es cierto? Y pasa con algunos filósofos, y si no es que es con todos, ¿no? Bueno, la personalidad de Al-Farabi se le describió como un hombre asceta que vivía de muy poco dinero. Se decía que ni siquiera quería sus posiciones, ni mujer, ni hijos, porque despreciaba la idea de dependencia. Solo estaba preocupado de costear sus necesidades básicas. El califa le daba por cada poema que Al-Farabi componía 1000 dinares, que era una moneda, ¿no es cierto?, árabe. El pensamiento de Al-Farabi fue influenciado por los pensamientos de Aristóteles, sobre todo cuando viajó a Bagdad a comienzos del siglo X. Aristóteles era una autoridad intelectual entre los árabes y Al-Farabi era el segundo tras los pasos del sabio griego. Tanto fue así que Averroes, otro filósofo árabe, lo llamó segundo maestro, porque el primero obviamente es Aristóteles, entonces Al-Farabi sería el segundo. Su gran colaboración fue unificar la filosofía griega con el Islam y al mismo tiempo responder a las preguntas que los árabes les era muy difícil de responder si no fuera por la filosofía griega. Por supuesto, Al-Farabi decía que las enseñanzas del Islam aisladas no podrían ayudar a ningún filósofo. De alguna manera, Al-Farabi posicionaba la revelación de la religión como un concepto inferior al de la razón que estaba en la filosofía. La revelación era para aquellos que no estaban listos para comprender el pensamiento abstracto y árido que tenía la filosofía. En todo caso, Al-Farabi también decía que la filosofía no se apartaba del Islam. En cuanto a la política, Al-Farabi decía que eran los filósofos quienes tenían que gobernar, una idea muy similar, ¿no es cierto?, a la de Platón y a la de Plotino. Fíjense que esto es muy interesante porque cuando los árabes se interesan por Aristóteles, por Platón, etc., comienza inmediatamente la traducción de estos textos. Los textos de Platón, ¿no es cierto?, de los griegos, los presocráticos, Aristóteles, etc., todos se empiezan a traducir. Y por lo tanto, la información de la filosofía griega comienza a propagarse en el mundo del Islam y comienza a tomar también interés. Mucho interés. Y por eso es que van a surgir por lo menos dos bandos en la filosofía árabe. Aquellos que justamente aceptan la filosofía con la religión y otros que no pueden concebirlas juntas. Y van a decir, no, es que una cosa es la filosofía, otra cosa es la religión es mejor que la filosofía, ¿no es cierto? Incluso no le van a ver ninguna relación alguna. En cambio hay otros filósofos que dicen sí hay una relación, pero la religión es superior a la filosofía, la van a poner en segundo lugar, pero no la van a desechar. Hay algunos que sí la desechan poniendo la religión, ¿no es cierto?, como la primera, ¿no es cierto?, cosa de la que se debe tomar importancia. Por lo tanto, fíjense cómo Al-Farabi es uno de los primeros filósofos que comienza de a poco a meter, ¿no es cierto?, o a introducir, mejor vamos a decir, a introducir, ¿no es cierto?, el pensamiento griego en el Islam. Las obras de Al-Farabi alcanzaron los más diversos temas dentro del campo de las ciencias, la política, la filosofía e incluso la música. Como les dije, ese tratado de música que si usted
lo puede encontrar, ¿no es cierto? Me lo informa, por favor. Y bueno, algunas de las obras que tenemos y que vamos a analizar en el blog son las siguientes: el catálogo de las ciencias, las filosofías de Platón y Aristóteles, el camino de la felicidad, el libro de las letras, la ciudad ideal, el libro de la religión y la ciencia política. La mayoría de las obras de Al-Farabi no son desconocidas, pues muchas se perdieron. En su época estas obras no llegaron a Occidente ni Oriente como sí llegaron las de Averroes y Avicena. No fue hasta el siglo XIX cuando el orientalista Dietrich reunió los manuscritos y los tradujo en alemán para luego publicarlos en el año 1895 en Leiden, Holanda. Todas estas obras contribuyeron de manera notable en el pensamiento islámico, pero también, ¿no es cierto?, también en el pensamiento universal. Estamos entrando a una nueva área del conocimiento que corresponde con el pensamiento islámico. El inicio del pensamiento sistemático de los musulmanes se configura con la visión de Al-Farabi, para luego avanzar con filósofos como Avicena, Averroes, Al-Ghazali también, que contribuyeron en la misma línea que Al-Farabi. ¿Será que la historia del pensamiento está obligada siempre a volver a los cimientos de la antigua Grecia? Todo indica que la religión necesita de la filosofía para afirmarse a sí misma y justificar sus conceptos. Esta es la opinión, ¿no es cierto?, personal, por cierto, pero obviamente otra persona estará en desacuerdo con esto y tendrá sus razones, y eso está muy bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es lo que quería hablarles, ¿no es cierto?, de Al-Farabi. Vamos a comenzar la obra, el catálogo de las ciencias, pero eso lo vamos a hacer en otro podcast. Por ahora, hasta aquí llegamos con la vida y obra de Al-Farabi. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien. Chao.